Bueno, buenos días para todos. El presente video tiene como objetivo la presentación de la evaluación práctica de la materia tecnología aplicada. Primeramente procedo a presentarme. Mi nombre es Pedro Miguel Villadiego Rocal, estudiante del programa de Construcción, Arquitectura e Ingeniería de la Universidad de Santo Tomás. Procedemos entonces a la presentación de este trabajo práctico, el cual se llama implementación de nuevas tecnologías en la construcción de una placa huella. Entonces, para este trabajo se pedía visitar una obra y verificar pues todas las actividades que se estuvieran ejecutando en ella, además identificar nuevas tecnologías y la forma en cómo se estaba ejecutando la obra, es decir, las actividades que se estaban realizando y de qué manera se estaban realizando. Entonces, la obra escogida lleva por nombre Mejoramiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Carreteras Rurales Productivas en el municipio de Momil, Córdoba. Esto queda exactamente en la vereda Pereira, el municipio pues ya antes mencionado, Momil, Córdoba. ¿Qué tipo de obra es? Una carretera rural o vía terciaria. ¿Cuál es su estrato socioeconómico? Se encuentra con estrato 1 y la empresa que está construyendo esta placa huella se llama Consorcio PH Momil. El plazo de ejecución es de 5 meses y para temas de organización de la obra, pues la obra cuenta con una bodega, especie de campamento. Entonces aquí tenemos en la primera imagen un esquema de la ubicación de la vereda de Google Maps. Aquí pueden ver el municipio de Momil y acá donde marca la flechita, la vereda Pereira, que es donde se está ejecutando la obra. Y en esta imagen vemos un tramo de esa placa huella ya terminado. Listo, seguimos entonces con los materiales que se están usando en la construcción de esta placa huella. Tenemos el cemento, Veriza Cemento Argos. Este se almacena en bodega sobre unos tablones y es cubierto con un plástico negro. Para los agregados, pues tenemos arena, triturado y pues obviamente el agua. Tenemos algunas especificaciones de la arena y de la piedra. Estas son almacenadas, acopiadas sin protección a la intemperie. Para el acero se está usando acero número 4 para unos box culvert que se están construyendo, acero número 3 para el tema de la malla reforzada que lleva el concreto. Estas son apiladas sin protección a la intemperie. Aquí tenemos algunas especificaciones del acero. Para los aditivos estamos utilizando solamente antisol. Para el material seleccionado se utiliza un material llamado ahorra y para el desmoldante se está utilizando aceite quemado. Aquí vemos unas imágenes de lo que les había comentado del almacenamiento. La primera imagen vemos el almacenamiento del cemento, la segunda cómo se almacena el acero cuando ya está figurado y acá el triturado. Entre los equipos y las herramientas que se están utilizando, vemos herramientas menores, vemos equipos de topografía, tenemos los llamados Boca, el hidrocompactador, la motoniveladora y acá este carro se utiliza para el riego de agua y para la mezcla, para la realización de la mezcla se utiliza el trompo. Bueno, entonces en cuanto a las características del concreto, se está utilizando concreto convencional de 21 megapascales o 3000 psi con acero de refuerzo número 3 para la placa huella y el número 4 para los bocol, que les había comentado anteriormente. El concreto para ambas actividades es preparado en sitio, con el trompo. Los controles o supervisión del concreto en todo momento están a cargo de la ingeniera presidente. Entonces, para incluir las nuevas tecnologías, que es el objetivo principal de este trabajo en esta obra, realmente no hay muchas tecnologías nuevas aplicadas en este momento. Y pues tampoco creo que más adelante, porque ya la obra está un poquito adelantadita. Entonces, lo que pretendo en este trabajo es mostrarles
¿Qué tecnologías podrían ser aplicadas a lo que ya se está ejecutando en la obra? Y algunas nuevas tecnologías que de pronto no son tan fáciles de aplicar acá en este municipio, pero que podrían ser una opción viable para la construcción de este tipo de obras. Entonces, como primera nueva tecnología, les quiero hablar del cemento emisor de luz. Este cemento fue creado por José Carlos Rubio Ábalos, que es un investigador de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, México. Este cemento se obtiene por un proceso de policondensación con materias primas como por ejemplo el sílice, desechos industriales, el alcaliz y agua, obviamente. Entonces, el cemento, ¿qué hace? Este cemento emite luz después de cargarse con la luz natural o artificial. La emisión de luz puede durar hasta 12 horas, una noche entera, cargando el cemento, perdón, durante el día por un periodo similar. Entonces, ¿qué es lo que hace este cemento? Este cemento recibe y absorbe toda la energía que el sol le da en el día y en la noche, por su proceso de elaboración, lo transmite hacia el exterior de la carretera, permitiendo así tener una carretera alumbrada, como pueden ver en la imagen. Para mí, esta tecnología sería buena aplicarla en este tipo de carreteras porque estas carreteras por lo general son usadas para zonas rurales. Entonces, en esas zonas rurales no se utilizan las llamadas farolas, sí, que brindan luz a la carretera. Entonces, en la noche, esa carretera está totalmente oscura. Y en una vereda donde está rodeada de pura arborización, de pura maleza, ¿sí? Entonces, es una muy buena opción debido a que va a permitir que el transeúnte, la persona que vaya en la noche, pueda por lo menos tener una visión, así sea mínima, de por dónde va. Bueno, las formaletas usadas en esta construcción las vemos aquí en las imágenes. En la parte de arriba tenemos los llamados rieles. Estos rieles miden 3 metros de largo. Tenemos también los perfiles. Los perfiles son más larguitos, tienen una longitud de 6 metros. Y para los box culvert se utilizan estas formaletas de metal. Listo, entonces para estas formaletas, anteriormente en los materiales les había comentado que se utiliza el aceite quemado para desmoldar, ¿sí? El ACPM es muy utilizado, pero entonces, ¿qué pasa con esos materiales? Esos materiales le están haciendo un daño al medio ambiente, porque esos materiales después son dejados, no son limpiados, entonces todo ese tipo de materiales van cayendo al suelo, se van depositando en el suelo y ¿qué van haciendo? Pues van dañando nuestro medio ambiente. Entonces, uno de los desmoldantes que se podría utilizar es este que vi muy innovador, se llama desmoldante de formaletas, es creado por la empresa Glass Innovation Company. Aquí pueden ver cómo se aplica, ¿sí? Se aplica con un rodillo directamente sobre la formaleta, como se utiliza el aceite quemado normal. Entonces, esta empresa, Glass Innovation, en su búsqueda de materiales para un futuro sostenible, desarrolló este desmoldante para formaleta, con una amplia versatilidad en aplicación. La consistencia es acuosa, y tiene bases lubricantes especializadas que son amigables con el medio ambiente, que es súper importante con todo esto que estamos viviendo del calentamiento global, el daño que le estamos haciendo al medio ambiente y teniendo en cuenta que la construcción es una de las actividades que más daño le está haciendo actualmente al medio ambiente por la utilización del agua, por el no reciclaje de los materiales, por utilizar materiales tóxicos y por una serie de cosas que están contribuyendo a ese daño medioambiental. Entonces, son aptos para formaletas metálicas, de madera, plástica, elementos prefabricados para placas y para losa. Entonces, es un material súper bueno que sería bueno que se implementara no solo en esta obra de la que estoy hablando, sino en todas las obras que se estén construyendo actualmente y a futuro en el país. Bueno, en esta placa huellas llevan unas vigas llamadas vigas Riostras. Aquí la podemos ver en las imágenes que nos marcan aquí. Entonces estas vigas Riostras se funden
en la unión de cada placa de concreto reforzado con acero 3/8. Este acero armado va atrapado a la malla de la placa, ¿sí? Y cumple la función de absorber las acciones horizontales que pueden sufrir o recibir las placas de concreto reforzado y concreto ciclópico. Van de forma horizontal a la carretera con dimensiones de 0.20 por 0.15 por 5 metros. Se utiliza para estas vigas riostras el concreto convencional que estamos utilizando para la placa de 3000 PSI. Se dice o se supone que la resistencia a la compresión después de haber vaciado la viga debe ser de 210 kilogramos por centímetro cuadrado. El acero pues, va a tener una resistencia de 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado entre 5.200 kilogramos centímetro cuadrado. Bueno, para el vibrado y el curado del concreto en esta obra, es válido aclarar que en esta obra no se vibra el concreto. Es decir, que una vez vaciada la placa, ellos rectifican los niveles con su regla metálica manual y se deja el concreto para que se seque. Es decir, que en esta obra no utilizan la máquina de vibrado que ven acá en esta imagen, lo cual es uno de los requisitos para que el concreto pues, cumpla con todas sus propiedades. Entonces, esto sí, lo hablé con la ingeniera encargada y como que le hice la observación, obviamente con todo el respeto, porque obviamente ellos tienen ya sus formas de trabajar. Entonces, sí le hice la observación que el concreto debe ser vibrado por el tema de las burbujas de aire y para el tema de que se cumplan con todas las propiedades del concreto. Bueno, para el curado se hace la aplicación de un antisol de la empresa Sika cuando el concreto aún está fresco. Este antisol, viendo las propiedades y las especificaciones, lo que hace es formar una película que sea impenetrable. ¿Qué ocasiona? Evita la pérdida rápida o acelerada de la humedad. Garantiza un sellado correcto y el producto además cumple con una norma C309 y la NTC 1977. En cuanto al curado del concreto, siguiendo con esa misma temática, se hace un solo riego de agua, luego de que se encofra la placa. ¿Sí? Luego de quitar los rieles y los perfiles, se hace un riego de agua. Entonces aquí vemos las imágenes de la aplicación del antisol. Aquí en esta parte, en la primera se le estaba aplicando el andén y acá a la placa. Entonces, ¿qué nuevas tecnologías se pueden implementar en esta fundición de este concreto? Para el curado y temas de vida útil del concreto. Estuve investigando sobre nuevas tecnologías para esta parte y encontré esta muy buena. Se llama bacterias reparadoras de grietas. ¿Cómo es que bacterias reparadoras de grietas? Sí, así como lo oí. Un profesor holandés llamado Henk Jonkers y debo añadir la mezcla de cápsulas de plástico biodegradable que contienen lactato de calcio y un tipo de bacterias. Estas bacterias son capaces de sobrevivir de forma inactiva durante décadas en un ambiente alcalino, duro y seco como lo es el concreto. Por eso la practicidad de estas bacterias en el concreto, por las condiciones en las que estas bacterias pueden vivir durante décadas. Entonces, cuando se produce una fisura en el concreto, este plástico se rompe y el agua penetra y se activan estas bacterias que estaban ahí inactivas, las cuales se alimentan del lactato de calcio. Entonces combinan el calcio con iones de carbono y forman carbonato de calcio, que es un mineral llamado calcita, el cual conforma la roca caliza. Entonces, estas bacterias reparan el concreto, evitando así que al cabo de 1 o 2 meses, un año, qué sé yo, se le empiecen a ver esas grietas, esas fisuras al concreto. Entonces sería bueno en esta obra implementar este tipo de bacterias a la mezcla para que en caso tal a futuro, teniendo en cuenta que en esta vereda el terreno es súper húmedo, ¿sí? Tiene bastante humedad. Entonces esa agua
a pesar de que se le hizo su estabilización, pueden ocurrir de pronto que se agriete la vía. Entonces, para aumentar esa vida útil, sería bueno implementar estas bacterias reparadoras de grietas. Bueno, entonces, para el tema de los ensayos, en la obra se toman dos ensayos. El primero, que es al suelo, se llama ensayo de densidad y peso específico del suelo. Entonces, ¿qué se hace aquí? Se toman muestras correspondientes siguiendo las directrices contempladas en las normas E161-13 y en la D1556 de la ASTM. Entonces, este ensayo en esta obra es realizado por personal del laboratorio. Ellos contratan un laboratorio, bueno, lo contratan con supervisión de la interventoría, obviamente. Entonces, ellos mandan una persona que va a la obra, toma la muestra y luego se la lleva al laboratorio. Para el otro ensayo, que es el que se le hace al concreto, entonces se toman cilindros de muestra siguiendo las especificaciones contempladas en las normas NTC 550 y la NTC 673. Entonces, después de hecho, estos cilindros son metidos, ya sea en un tanque o en lagunas que tengan por ahí cerca. Bueno, acá se utilizan tanques plásticos. Entonces almacenan los cilindros ahí en esa agua y los dejan por 28 días. Luego esos son enviados al laboratorio para que ellos pues, hagan la respectiva prueba. Este es el ensayo de resistencia a la compresión. Bueno, antes de hablar de esta nueva tecnología, es válido aclarar que en esta obra no se realiza el ensayo de asentamiento SLUM, ese que se hace con el cono de Abraham. Entonces, en esa parte, pues no sé cómo miden ellos el asentamiento al ojo, no sé. También hice como esa observación porque es un ensayo que es exigido por INVIAS y es muy importante realizarlo para conocer las características del concreto cuando aún está fresco. Entonces, ¿qué nuevas tecnologías se pueden implementar en la parte de ensayos? Entonces, para la parte de ensayos encontré un equipo llamado Drone Hammer, que es un equipo utilizado para el ensayo de penetración estándar. Este equipo mide la resistencia de los estratos del suelo a la penetración experimentada. Entonces se deriva de una correlación empírica de penetración entre las propiedades del suelo y la resistencia a la penetración. Sería un ensayo muy bueno que se les pueda hacer a este tipo de construcciones para garantizar que se está construyendo sobre un suelo que es pertinente, que es adecuado. Si bien son vías terciarias que no van a tener el flujo de tránsito que tiene una vía primaria o una vía secundaria, se debe garantizar que el suelo cumpla con todas las condiciones para que la obra sea duradera. ¿No? Porque no va a ser transitable, quiere decir que la van a hacer corriendo y en cualquier suelo, no. Se deben seguir especificaciones para que esta obra pueda tener una vida útil larga y la esperada. Bueno, en cuanto al tema de la implementación de nuevas tecnologías para los controles de calidad, los drones son una de las nuevas tecnologías que se están implementando ahora en todos los ámbitos de la cotidianidad de cualquiera de nosotros. En la construcción se utilizan más que todo para el tema de supervisión y control de obra. Entonces, pues todos han visto o han escuchado lo que es un dron. Es un vehículo aéreo no tripulado, comúnmente conocido como dron. Este vehículo, sin tripulación, como les había dicho, es capaz de mantenerse autónomo en un nivel de vuelo controlado y sostenido. Entonces estos drones son muy utilizados para el tema del control y de la supervisión porque permiten al personal encargado hacer una revisión aérea por toda la obra, logrando así tener una visión más amplia y un control más amplio también, permitiendo de pronto identificar errores, darse cuenta de pequeñas cositas que de pronto a simple vista no se pueden ver, sino que necesitan una vista aérea. Perdón. Bueno, para el tema de planos, la verdad no contamos con los planos de la obra.
porque la encargada pues manifestó que no contaba con el permiso para entregar esos planos. Entonces, yo me puse a la tarea de realizar esos planos de una manera pues, tipo mano alzada, pero con un poquito más de cuidado. Y después lo pasé pues acá en forma digital de lo que estaba visto en obra. Este plano muestra cómo sería la carretera, la vía, pues, la placa huella normal. Aunque en algunas partes, debido a que no se contó con el permiso de los finqueros, tocó hacer la placa huella, recortar un poquito. Entonces se quitó esta parte, que son estos puntos 45 y punto 45 metros de concreto ciclopio, para un total de casi 1 metro de ciclopio que se recortó para que pudiera pues dar el ancho de la vía. Pero básicamente los planos que están en la obra son así iguales a estos. Aquí vemos en corte. Vamos a ver corte. Entonces, implementando nuevas tecnologías en esto, pues tuvo la información de que los planos se realizaron mediante las herramientas que se conocen, AutoCAD, y con uso de herramientas Office también. Entonces, una nueva tecnología que se puede aplicar en esta fase, en la ejecución de los diseños, es la tecnología BIM, que significa Building Information Modeling. Entonces, esto es un método que se está utilizando mucho, que está tomando mucho auge ahorita en el tema de las construcciones. ¿Por qué? Porque integra a todos los agentes que intervienen en el proceso de la edificación o de la construcción de alguna vía. Estos son los arquitectos, los ingenieros, nosotros los constructores, los promotores, etc. Entonces, ¿qué hace este modelo? Establece un flujo de comunicación transversal entre todos esos actores, generando un modelo virtual. Este modelo virtual contiene toda la información relacionada con la edificación o con la vía durante todo su ciclo de vida, desde su concepción inicial, es decir, desde su inicio, durante su construcción y toda su vida útil hasta de pronto un proceso de demolición o cuando ya haya cumplido su vida útil normal. Entonces aquí en esta imagen vemos todas las características que incluye este método de trabajo. Aclarando que esto no es un software, sino que es un método de trabajo, el cual tiene software, obviamente, pero no es considerado un software como tal. Listo, entonces pasamos al proceso constructivo de la obra. En el proceso constructivo, pues vemos las etapas que se deben cumplir en todo proceso constructivo. Entonces, la primera parte, la localización y replanteo, la estabilización del terreno. Ya vemos la estabilización del terreno con este tipo de maquinaria. Bueno, hablando de nuevas tecnologías, aquí tenemos esta motoniveladora, que si bien no es una nueva tecnología, es una tecnología que se está utilizando mucho en las obras porque permite arrastrar material en gran magnitud y permite disminuir costos y disminuir tiempo de ejecución. Las maquinarias son tecnologías, tal vez no son nuevas tecnologías, pero son tecnologías que se aplican en la mayoría o en casi todas las construcciones. Entonces, una tecnología que no se aplica en esta parte es el GPS de alta precisión. Acá veíamos que para el tema de la localización y replanteo, quienes dan los puntos donde se va a construir la placa son el equipo de topografía. Entonces, esta es una herramienta súper buena para los topógrafos y ayudantes de topografía llamada GPS de alta precisión. Y más que todo para estas zonas que son veredas, que no tienen de pronto, no pueden encontrar la localización exacta de pronto en una herramienta como Google Maps. Y de pronto hay cotas que no son reconocibles. Entonces estos GPS de alta precisión son demasiado buenos para implementar en estas veredas que son un poquito alejadas. Entonces, bueno decir que gracias a estos aparatos es posible ubicar, localizar y marcar cualquier punto en la superficie terrestre. Entonces, a través de trabajos como nivelaciones, replanteos, alineaciones y levantamientos pueden realizarse de manera óptima y sobre todo precisa, en tiempos considerablemente cortos.
Lo mejor de todo es que son sencillas de usar. Solo hace falta conocer cómo funciona y aprovechar así todas las funciones que estos GPS tienen. Bueno, seguimos con el proceso constructivo. Luego de la estabilización del suelo, pasamos con la hidratación del suelo. Luego se pasa a la conformación de la subrasante. Aquí en esta parte se utiliza un bobcat y un vibrocompactador. Y también pues la motoniveladora. Vemos acá el vibro, que también es una tecnología, maquinaria amarilla que llamamos. Luego de la conformación de la subrasante pasamos a la conformación de la subbase. Entonces en esta parte lo que se hace es agregar el material seleccionado, que ya comentamos anteriormente, las ahorras, y entonces se crea una capa de 15 centímetros. Esta será la subbase de la placa. Entonces aquí vemos que entra en funcionamiento la motoniveladora. Listo, después de eso seguimos con la colocación de los rieles o lo que llamamos el encofrado. Entonces, siguiendo los puntos dados por el topógrafo, ¿sí? Los puntos que nos dio ya la topografía, con ayuda de trozos de varilla se instalan los rieles y los perfiles cumpliendo con las medidas establecidas en los planos. Aquí podemos ver lo que es el tema del encofrado, cómo se encofra para seguir con el proceso. Bueno, listo. Después de haber encofrado, pasamos al proceso de la colocación de la malla de refuerzo. Tenemos aquí la malla de refuerzo. Claro que aquí le falta que le pongan los bollitos separadores para que este acero no quede pegado al suelo. Entonces, aquí, para implementar de pronto una nueva tecnología en el tema del acero, sí se podría, porque hay nuevas formas y nuevos materiales que están reemplazando mucho al acero. Son más livianos y han demostrado mayor resistencia que el acero mismo. Pero, ¿qué pasa? De pronto no son tan fáciles de implementar por su elevado costo. Que la mayoría de nuevas tecnologías tienen un costo elevado. Este tipo de materiales tienen un costo supremamente elevado y de pronto para estos municipios sería muy complicado transportar ese tipo de material. Bueno, listo, se sigue con el proceso de vaciado, cual se realiza de la siguiente manera. Primero se funden las placas de concreto, la vemos aquí, y luego se funden las huellas de concreto ciclópico. La colocación de las piedras, también las vemos ahí. Bueno, para el proceso de curado, entonces, luego de vaciar el concreto, se realiza un curado simple, que le había comentado anteriormente, aplicando primero un antisol y al siguiente día pues se hace el riego de agua. Entonces para el desencofrado se hace pasadas 24 horas, se retiran los rieles y los perfiles. Se sigue con el acero de refuerzo para la viga riostra, el cual es de 3/8 de pulgada. Luego de puesto ese acero, se arma y se funde el de la cuneta. Se arma el acero para la cuneta y luego se funde la cuneta. Luego de fundida la cuneta, se procede a fundir la viga riostra. Vemos cómo la están fundiendo, cómo ya la están aplanando. Luego de que se funde la viga riostra, pues se pasa al último paso, que es la fundición del bordillo. En cuanto a implementación de nuevas tecnologías en los bordillos se están utilizando últimamente para más que todo para el concreto rígido, ya se utilizan bordillos prefabricados. En esta obra no se utilizaron porque salía más económico fundir los bordillos acá mismo en la obra que traer los bordillos prefabricados e instalarlos acá mismo. Pero es una nueva tecnología el tema de los bordillos prefabricados. Entonces, luego de haber visto todo este proceso de cómo queda pues ya casi que la placa huella terminada, me pareció interesante traer esta nueva tecnología llamada Plastic Rock, que traduce camino de plástico. Entonces, esto es un material que puede resolver problemas medioambientales. Ya les había comentado que estamos en esta fase crítica para el medio ambiente. Esta puede ser una solución para este tipo de vías terciarias, el material plástico para las vías. Entonces, estas carreteras son hechas de residuos de plástico con otros materiales.
tienen un menor tiempo de ejecución, entonces, y evita el tema de inundaciones. ¿Por qué? Porque el agua lluvia o el agua que se botan de las casas, se almacena dentro de la carretera, no por encima de ella, ocasionando un mejor drenaje y una alta durabilidad de estas carreteras de plástico. Estas carreteras se ha demostrado que son resistentes al tránsito y a los diferentes movimientos que puede tener la tierra. Entonces sería bueno que se empiece con la implementación de estas carreteras plásticas de pronto en las vías terciarias. Sería como una prueba, hacerlo primero, que aunque su costo pues obviamente es demasiado elevado, pues es una alternativa em, para el tema del reciclaje, el medio ambiente, y podríamos empezar implementándolas en las vías terciarias. De pronto viendo cómo se comporta con este tránsito que es muy poco, que no es tan pesado como el tránsito de las vías primarias o secundarias, y dependiendo a cómo se comporte este material en vías terciarias, pues implementarlo a vías primarias si es el caso de que demuestra alta resistencia, porque hay que tener en cuenta que el tema del calor aquí en Colombia, en algunas zonas, el tema del frío en otras zonas, ¿sí? Hay que tener en cuenta todas esas características, todos esos fenómenos, para ver si cumple de pronto con las características que son exigidas por INVIE. Bueno, terminando con el proceso constructivo, pues lo último que se hace ya es la limpieza, pues se hace el retiro de cualquier material o basura. Bueno, muchas gracias por su atención. Si bien de pronto se pueden implementar otro tipo de nuevas tecnologías en el tema de la construcción para este campo, para este lugar, esas son las tecnologías que de pronto a mi consideración pueden tenerse más en cuenta, teniendo en cuenta el tema ¿de qué? De los costos, del transporte y toda esa parte. Entonces, a modo de conclusión, pues es válido aclarar que el uso de las nuevas tecnologías está tomando un auge súper importante en las construcciones del mundo, no solo en Colombia y en los países desarrollados, sino también en los países con poco desarrollo. Porque estas nuevas tecnologías están demostrando que tienen en cuenta muchos factores que nos están afectando actualmente. Entonces, es bueno hacer una recopilación y empezar a estudiar esas tecnologías que ayudan al medio ambiente, que ayudan a combatir esa parte del medio ambiente que, que estamos destruyendo los constructores y la gran mayoría de las empresas eh, que están en funcionamiento. Entonces, lo bueno sería empezar por nosotros mismos, autoevaluarnos y darnos cuenta que tenemos que empezar a implementar estas nuevas tecnologías. Entonces, no siendo más, nuevamente agradezco por su atención y nos vemos.